Muy buenos días, mi nombre es Francielena López. Para los que no me conocen, soy contadora pública egresada de la Universidad del Valle, distribuidora e implementadora de todos los productos del servicio de facturación electrónica a través de Facturatec. El día de hoy, 1 de abril del 2022, estamos aquí para conocer acerca de lo último en cuanto al documento soporte electrónico para no obligados a emitir factura ni documento equivalente. Inicialmente, vamos a hablar acerca del sistema de facturación electrónica como tal para que nos ubiquemos cómo está este documento dentro del sistema de facturación electrónica. Vamos a revisar el marco normativo que tiene que ver con este documento, quiénes son los obligados, con qué finalidad se debe emitir este documento, qué requisitos son los que debe tener este documento y sus respectivas notas de ajuste, cuándo lo debemos emitir, quién es el obligado a hacerlo y qué hacer en caso de que se nos presenten inconvenientes al cumplir con nuestra obligación de emitir el documento. Esta imagen es tomada de la página de la DIAN. Nos habla acerca del sistema de facturación electrónica. Entonces, el sistema de facturación electrónica, como bien sabemos todos, inició con el documento factura de venta. La factura de venta, entonces, está compuesta por la factura electrónica de venta, que es la que venimos ya transmitiendo, y está también la factura de talonario o papel, que es la que vamos a emitir nosotros cuando tenemos algún inconveniente de tipo tecnológico, ya sea por parte de nosotros como facturador o por parte de la DIAN. ¿Qué más empezó ya a funcionar acerca del sistema de facturación electrónica? Está el Radian. El Radian empezó a funcionar desde el año pasado. Es este sistema dentro del sistema de la DIAN, una plataforma que nos va a permitir hacer el registro de todas las facturas electrónicas, de tal manera que nos permita validar la trazabilidad de estas facturas. ¿Sí? ¿Quién es la persona que está como tenedora de la factura en este momento? Entonces, después del Radian, arrancamos ahorita ya con todo el bloque de lo que son los documentos soporte electrónicos. Estos documentos soporte electrónicos es un grupo de documentos que van a permitir soportar todos nuestros costos y gastos para que estos sean deducibles fiscalmente. Dentro de este grupo tenemos el documento soporte de pago de nómina electrónica, que es en el que estamos actualmente trabajando desde el año pasado y cuyo último grupo, que es el grupo que está entre 1 y 10 trabajadores, pues va a tener la oportunidad o tiene plazo para empezar a transmitir a partir de mayo como último plazo. ¿De acuerdo? Actualmente, entonces, el documento en el que estamos el día de hoy es el documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar, que es el que nos va a permitir soportar fiscalmente todas estas compras o negociaciones que hagamos con personas no obligadas a emitir factura ni documento equivalente. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante que nosotros validemos en la norma cuáles son los documentos equivalentes aceptados, de tal manera que si alguno de estos documentos equivalentes que son aceptados fiscalmente lo recibimos, pues no hay problema, no hay necesidad de emitirle documento soporte. Pero si recibimos un documento diferente a estos, entonces debemos proceder a emitir el correspondiente documento soporte. ¿De acuerdo? Importante que validemos varias cosas. Primero, que se esté haciendo el cumplimiento de todos los requisitos para que esta compra que estoy haciendo o esta prestación de servicios que estoy contratando, pues pueda ser deducible fiscalmente. Sabemos que la única condición no es solamente el que esté soportado con el documento soporte, sino que hay otra serie de elementos, como por ejemplo que esta persona tenga su correspondiente RUT, que la actividad económica tenga relación
con el servicio o el bien que nos está proporcionando. Adicionalmente está el tema también del pago de la seguridad social cuando el valor de la negociación supera el salario mínimo, ¿de acuerdo? Ahí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Perfecto, gracias. Listo, muy bien. Entonces, vamos a tener más adelante el documento soporte de importación y vienen luego otros documentos relacionados. Entonces, dentro del grupo de los documentos equivalentes, ahorita les voy a mostrar más en detalle y les voy a mostrar también dónde podemos consultarlo para que estemos pues como muy pendientes de este. ¿Cuál es el objetivo del sistema de facturación electrónica? Entonces tenemos la desmaterialización de los documentos físicos para convertirlos en electrónicos. Súper importante, mayor control fiscal, ¿cierto? Que ya lo hemos podido notar por toda una serie de correos electrónicos que envía la DIAN a los diferentes usuarios y facturar el impuesto de renta. Este tema de facturar el impuesto de renta, esta semana ya pudimos observar que la DIAN publicó el borrador de lo que va a ser la resolución que reglamenta la factura del impuesto de renta. Entonces, ya esto también empezó a andar. ¿Cuáles son los beneficios del sistema de facturación electrónica? Súper importante. Vamos a tener declaraciones sugeridas que nos van a facilitar poder tener pues como una base para nosotros revisar las declaraciones de renta que vamos a presentar. Devoluciones automáticas, ya no vamos a tener que esperar 2, 3, 4 meses ni hacer pues como maromas para poder obtener la devolución de los saldos a favor en impuestos, puesto que la DIAN ya va a tener de primera mano toda la información financiera y fiscal nuestra. Ahorro de procesamiento de gestión documental, ya no tenemos pues ese tema de estar organizando consecutivos para archivarlo, sino que la información ya está quedando de una vez en línea. Registro de las facturas electrónicas en el Radian, súper importante porque pues este sistema, como les decía, nos permite validar la trazabilidad de la tenencia del documento, quién es el tenedor actual del documento para todo lo que tiene que ver con los efectos de factoring, para poder obtener liquidez. Bien, entonces, ¿cómo está funcionando o cómo va a funcionar el tema del sistema de facturación electrónica? La DIAN ya va a tener todos nuestros ingresos a través de la factura electrónica, ¿de acuerdo? Entonces, ya tiene los ingresos. Luego, nuestros costos y gastos, ¿cómo los va a obtener? A través de facturas electrónicas de nuestros proveedores y a través de los documentos soporte. Entonces, ya sabemos que dentro del grupo de los documentos soporte está la nómina electrónica, que ya la estamos transmitiendo electrónicamente, el documento soporte en adquisiciones a no obligados, que lo vamos a empezar a transmitir electrónicamente este año, los documentos soporte de importación, y vimos que hay también otros documentos. Adicionalmente, los documentos equivalentes de los que les hablaba hace un rato, pues también van a pasar a ser electrónicos. De esta manera, la DIAN va a tener la trazabilidad completa de todos nuestros ingresos, todos nuestros costos y gastos, por lo tanto va a conocer una utilidad y sobre esa utilidad es que va a emitir esta factura del impuesto de renta, ¿de acuerdo? Ya pasaremos nosotros entonces a validar esa información, puesto que mientras se termina de implementar al 100% todo el sistema de facturación electrónico, entonces nosotros vamos a tener que revisar y corregir esa información de la factura, ¿de acuerdo? Entonces estaríamos en esa posición. En cuanto al marco normativo, entonces tenemos el decreto 358 de mayo del 2020, que es el que reglamenta todo el sistema de factura electrónica. Posteriormente salió la resolución 42, que es el que desarrolla como tal el sistema, y esta resolución 42 en su artículo 55 es donde empieza a desarrollar lo correspondiente al documento soporte en adquisiciones a no obligados. Posteriormente, ya entrando más en materia con el documento soporte, sale el comunicado de prensa número 55, que fue publicado en julio 21 del 2021,
que es el que ya nos indica que queda a disposición el software de la DIAN para poder hacer la solicitud de la autorización de numeración para este documento. Luego, en febrero del 2021, salió la resolución número 12, que era la que entraba pues a desarrollar como tal el documento soporte en adquisiciones a no obligados y traía el anexo técnico 1.0. Este primer anexo técnico presentaba una serie de falencias que fueron manifestadas por los diferentes usuarios del sistema, lo que llevó a que la DIAN hiciese algunas, pues primero hiciera el aplazamiento de la entrada en producción del documento e hiciera también la publicación de un nuevo anexo técnico, que es la versión 1.0, que la encontramos ahora en la resolución número 167, que es sobre la cual vamos a trabajar el día de hoy. Comunicado de prensa tuvo una gran importancia en la entrada del documento soporte en adquisiciones a no obligados. ¿Por qué razón? Porque la resolución 42 nos dejó expreso que a partir del momento en que ya quedara disponible este sistema para hacer la solicitud de la autorización de numeración, a partir de ese momento ya iba a ser obligatorio que nosotros empezáramos a llevar el documento soporte en adquisiciones a no obligados de manera física, para poder que nuestros costos y gastos con no obligados a facturar tengan validez fiscalmente. ¿De acuerdo? Entonces, esta comunicado de prensa nos decía queda a disposición de los contribuyentes a partir del 15 de agosto del 2020 para realizar la solicitud de los rangos de numeración. Luego, entonces, desde esa fecha, nosotros debíamos empezar a hacer la solicitud de los rangos de numeración y empezar a emitir físicamente este documento soporte, que si bien es, digamos que el mismo documento equivalente que veníamos manejando contablemente, lo que debíamos hacer era cambiarle el nombre, porque la norma nos especifica cuál es el nombre que debe llevar y adicionarle la autorización de numeración. Entonces decía, una vez entre en funcionamiento el mencionado servicio, será de obligatorio cumplimiento que en los documentos soporte de adquisiciones efectuadas conste la numeración consecutiva, el rango y la vigencia de la autorización de dicha numeración. ¿De acuerdo? Entonces, adicionalmente, este comunicado de prensa nos dijo también que debería ser expedido de forma física, en cumplimiento del artículo 55 que les mencioné hace un ratico, artículo 55 de la resolución 42, excepto la transmisión electrónica a la DIAN, la cual empezará a regir posteriormente, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Muy bien. Por la cual, listo, entonces la resolución 167, que es la que va a ser pues como el centro de la exposición el día de hoy, es por la cual se implementa y se desarrolla el sistema de facturación electrónica, la funcionalidad del documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente. ¿Listo? Para su transmisión electrónica y se expide, muy importante, el anexo técnico de este documento en su versión 1.1. Entonces, ¿por qué hubo la necesidad de expedir un nuevo anexo técnico? Les comentaba hace un ratico, porque el anterior tenía algunas falencias. ¿Qué tipo de falencias? Como por ejemplo, cuando se expidió el anterior, no se hablaba cuál iba a ser el método o el mecanismo a emplear en el evento en que tuviésemos que corregir o anular un documento soporte. ¿Listo? Entonces, esa era una, por ejemplo, de las falencias. Otra, no nos indicaba o no nos hacía claridad la frecuencia o la forma como debíamos nosotros transmitir el documento en cuanto a la fecha. Si debíamos transmitirlo inmediatamente o si podíamos acumular todos los del mes y hacerlos a fin de mes o a principio de mes, ¿de acuerdo? Como es la necesidad para muchos de nuestros usuarios. Entonces, ¿quiénes son los sujetos obligados a emitir este documento? Van a ser todos aquellos adquirientes que sean facturadores electrónicos,
Cuando hablamos de todos aquellos adquirientes, nos referimos a nosotros que somos los que necesitamos adquirir bienes o servicios de otras personas. Entonces, ¿quiénes son los obligados? Todos nosotros los que seamos facturadores electrónicos, ¿sí? Y que seamos además contribuyentes del impuesto sobre la renta. Luego, entonces, primera pregunta, ¿las personas que pertenecen al régimen simple de tributación están obligados a manejar el documento soporte? No. ¿Por qué razón? Porque ellos no son contribuyentes del impuesto sobre la renta. ¿Listo? Entonces, ¿quiénes son los sujetos obligados? Todos los que seamos facturadores electrónicos y que a su vez seamos contribuyentes del impuesto sobre la renta. Y todos los responsables de IVA. Ya sabemos que todos los responsables de IVA, pues por ende son facturadores electrónicos. ¿Listo? Disculpe, una consultica. Buenos días. Buenos días. Dime. Las asociaciones de padres de familia, ellos están obligados a expedir documento equivalente porque, por ejemplo, yo trabajo en una asociación donde no declaran renta y tampoco son responsables de IVA por el servicio de educación. Eso, entonces ya tú tienes la respuesta. No son declarantes de renta, no son responsables de IVA, por lo tanto no son facturadores electrónicos tampoco, ¿cierto? Sí, señora, tampoco. Exacto, entonces no están obligados a emitir el documento soporte en adquisiciones. Listo, muchas gracias. Con mucho gusto. Listo, entonces son estas las personas que están obligadas a emitir el documento soporte en adquisiciones a no obligados de manera electrónica. Bueno, este documento nos indica la resolución 167 que deberá implementarse y empezarse a transmitir electrónicamente a partir de mayo 2, ¿de acuerdo? Yo me atrevería a decir que probablemente vaya a haber algún aplazamiento, sin embargo, pues nos toca de igual manera esperar. ¿Por qué pienso que puede haber un aplazamiento? Porque si bien hubo aplazamiento en el proceso de nómina electrónica para mayo, entonces salir en producción en mayo con todo el grupo 4 de facturación, que son los que tienen entre 1 y 10 trabajadores, y al mismo tiempo salir en producción con documento soporte en adquisiciones, todo mundo a nivel nacional, pues pienso que va a ser demasiado tráfico para el sistema. Sin embargo, pues hay que esperar. Bueno. Importantísimo, la forma como debe generarse y transmitirse el documento soporte electrónico. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos trae la resolución 167 en su artículo 2? Nos indica que se debe transmitir por cada una de las operaciones en las que se adquieran bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir factura o documento equivalente. ¿De acuerdo? Entonces, por cada una de las operaciones y en la fecha en que se hace la operación. Pero adicionalmente nos dice, pero también lo podrá hacer por operaciones acumuladas semanalmente que se realicen con un mismo proveedor. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Por ejemplo, los restaurantes. Los restaurantes tienen que estar haciendo compras prácticamente a diario en la galería. En la galería difícilmente encuentra usted una persona que le facture electrónicamente, ¿cierto? Porque son no responsables. Entonces, necesitaremos hacer compras diarias. Luego, entonces, este tipo de negocios va a tener la oportunidad de acumularlas semanalmente y deberá en el viernes, que es el último día hábil, hacer la suma de todas esas compras y emitir y transmitir electrónicamente el documento soporte correspondiente. ¿De acuerdo? Los sujetos no obligados a facturar que requieren generar el documento soporte. Entonces, hasta aquí tenemos lo que corresponde a los obligados a emitir el documento soporte de manera electrónica. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué pasa? Hay otro grupo de personas que, si bien son responsables del impuesto sobre la renta, declaran renta, pero que no son obligados a facturar de manera electrónica. Entonces, para este grupo de personas que necesitan que todos esos costos y gastos
con personas no obligadas a facturar sean deducibles para ellos fiscalmente, ellos van a tener que continuar emitiendo de manera física el documento de soporte en adquisiciones a no obligados. ¿Listo? Entonces lo deben continuar haciendo de manera física, sin que se requiera la transmisión a la DIAN. Estos documentos deberán permanecer a disposición de la DIAN en el evento en que ellos lo requieran, en caso de alguna revisión. ¿Listo? Entonces, súper importante, debemos estar muy atentos, ojalá programar las fechas de vencimiento de nuestra autorización de numeración para los que vamos a continuar haciéndolo físico, programarla en el calendario o anotarla en el calendario, en fin, de tal manera que no se nos pase. ¿Por qué razón? Porque ya sabemos que si nosotros se nos vence la autorización de numeración, entonces durante ese periodo en que tenemos la autorización de numeración vencida, pues esas compras o negociaciones que hagamos con no obligados a facturar electrónicamente, pues no van a poder deducibles, puesto que no están soportadas con este documento previamente autorizado. No sé si me logro hacer entender. Entonces, yo no puedo el día de hoy, 1 de abril, sacar la autorización de numeración y bajo esa autorización de numeración empezar a soportar costos y gastos de meses anteriores. ¿De acuerdo? Ese es el mecanismo por el cual o por medio del cual la DIAN también va a controlar los costos y gastos de las personas no obligadas a emitir factura, pero que necesitan tomarlos como deducción fiscalmente. Adicionalmente nos dice también la norma que la DIAN dispondrá del servicio gratuito también para este documento. Entonces, esa es otra de las razones por las cuales yo me atrevo a sostener que muy probablemente en mayo no inicie como tal en producción este documento. Pero bueno, vamos a ver. En el artículo primero de la resolución 167 se habla de una serie de definiciones que me pareció de pronto como importante compartirlas aquí con ustedes. Entonces, ¿qué es el documento soporte? Es este documento físico, que hoy es físico y que luego pasará también a ser de las dos formas, físico y electrónico, que constituye soporte, costos y deducciones en el impuesto sobre la renta. Entonces, hacíamos énfasis al principio. ¿Quiénes son los obligados? Los responsables del impuesto sobre la renta, que necesitamos que todos estos costos y gastos sean deducibles para nosotros fiscalmente. Por la compra de bienes o de servicios a sujetos no obligados a emitir factura electrónica ni documento equivalente. Bueno, doctora Franci, buenos días. Discúlpeme que la interrumpa. Claro que sí, cuéntame. Doctora, bueno, no me quedó muy claro en cuanto a la transmisión. Dice que se debe transmitir por cada uno de los bienes y servicios. O sea, si yo le compro a X proveedor en el día 4 servicios, ¿debo hacer una transmisión por cada uno de esos servicios adquiridos? Hay dos formas por las cuales podemos hacer la emisión y transmisión del documento soporte. Sí. ¿Listo? Entonces, mira. Por cada una de las operaciones lo puedes hacer, pero si tú en la semana haces de manera repetida operaciones con un mismo proveedor, entonces puedes acumularlas y emitirlas semanalmente. ¿De acuerdo? Ok, correcto, doctora. Doctora, y una pregunta. Por ejemplo, yo manejo conductores. ¿Y qué hice yo? Yo le coloqué una resolución a cada conductor con sus respectivos documentos soporte porque ellos van a diferentes poblaciones. Entonces, yo tengo la siguiente pregunta. Ahora que eso sea electrónico, ¿cómo puedo yo manejar esa parte siendo de que ya va a ser electrónicamente? ¿Yo lo puedo manejar físico y electrónico para que ellos tengan un soporte o cómo sería en ese caso? ¿Qué me recomienda usted? Yo pienso que vamos a dejar el tema de las preguntas para un espacio, ¿vale? Porque es que de pronto se nos agota el tiempo y no alcanzamos a dar la presentación completa. Perfecto. Entonces, agotemos el temario
Y porfa, me acuerdas en la sección de preguntas para que empecemos a validar estos casos. De pronto el caso tuyo pues sea el mismo que se le presenta a otras personas. Sí, Trataremos en lo posible pues de resolver todas las preguntas, ¿vale? gracias, doctora. Bueno, gracias a ti. Listo. ¿Qué es el documento? ¿Qué es el anexo técnico? Entonces, este anexo técnico es el documento que viene junto con esta resolución 167 en su versión 1.1 que les comentaba. Este contiene toda la descripción de las características y las condiciones técnicas, tecnológicas, todos los mecanismos que deben emplear los proveedores tecnológicos y todas las casas de software y todos los que emitimos o los encargados pues, de prestar este servicio para poder que la DIAN haga la validación de estos documentos, que es lo mismo que hace con la factura electrónica y que está haciendo con la nómina, ¿sí? Entonces, es aquel documento donde está explicado todas estas condiciones que deben cumplir los proveedores y que debemos cumplir los usuarios al emitir este documento para poder que la DIAN lo valide. ¿Qué son las notas de ajuste? La nota de ajuste es esa respuesta que nos dio la DIAN respecto a la pregunta de qué hago si me equivoqué, qué hago si necesito anularlo. Entonces, es este documento que nos va a servir a nosotros para poder realizar todo tipo de correcciones o anulaciones de los documentos soporte en adquisiciones a no obligados. Funciona igual pues como las notas de ajuste en nómina para los que ya vienen transmitiendo nómina. Las reglas de validación son todas estas reglas que están establecidas como tal en el anexo técnico y que la DIAN va a validar. Las revisiones que hace de la DIAN del XML cuando le llega. Luego entonces estas reglas de validación, todas estas condiciones que nos señala la DIAN en el anexo técnico, son las que van a dar lugar u origen a esos mensajes de aceptación o de rechazo cuando nosotros estamos transmitiendo el documento. Entonces nos va a decir error y nos va a indicar el nombre o el número de la regla y qué condición es la que de pronto debemos subsanar para poder que este documento sea validado de manera adecuada por la DIAN. Muy bien. Muchos de estos, creería yo que todos los datos que vamos a ver aquí, de pronto ya los conocemos, sin embargo, vamos a hacer un pequeño repaso para que verifiquemos de igual manera si lo estamos haciendo de manera adecuada o podamos enmendar en el evento en que no. Entonces, en cuanto al documento soporte y sus notas de ajuste, ¿qué elementos son los que debe contener este documento ahora que empieza a ser electrónico? ¿De acuerdo? Entonces, el documento soporte en adquisiciones a no obligados debe estar denominado como documento soporte en adquisiciones a no obligados, en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar. ¿Listo? Entonces, ¿por qué hago énfasis en el nombre? Porque la norma como tal lo estipula de esta manera, ¿de acuerdo? Entonces, no nos sirve el talonario que teníamos de documento equivalente de antes. ¿Por qué no nos sirve? Porque ese decía documento equivalente y este no es el mismo documento. Este es otro documento nuevo que empieza a regir con una autorización de numeración, con una numeración nueva, ¿de acuerdo? Tener la fecha de la operación, que dice además la norma que debe ser igual a la fecha de generación. Por lo tanto, ¿qué quiere decir eso? Que si yo hoy hago la compra a una persona no obligada a emitir factura, pues hoy mismo debería ser la generación y la transmisión de este documento, ¿sí? Pero con la excepción de lo que comentábamos hace un ratico. Si es un proveedor muy regular, yo puedo en ese caso hacer la excepción y acumular todas esas compras que le hago durante la semana y hacer la transmisión de un solo documento el día viernes. Contener el nombre o razón social y NIT del vendedor o de quien prestó el servicio, que es lo más normal. Contener el nombre completo, razón social y NIT del adquiriente de los bienes y servicios, que somos nosotros.
Contener la numeración consecutiva previamente autorizada por la DIAN, donde se especifique el número, el rango y la vigencia de esta autorización. Tener la descripción específica de los bienes o servicios que se están adquiriendo, el valor total de la operación, la firma del emisor del documento soporte. Entonces, aquí me voy a detener un poquitico porque en algunas conferencias que he dictado a nivel presencial pude detectar que tenemos como esa confusión en cuanto a de qué firma se habla. Entonces, cuando nosotros hacíamos el documento equivalente físico, procurábamos que el proveedor del servicio nos firmara ese documento, ¿cierto? Y muchas personas lo están haciendo aún así con el documento soporte en adquisiciones de manera física como lo venimos manejando actualmente. ¿Qué pasa ahora que este documento empieza a ser transmitido de manera electrónica? Esa firma de la que nos habla aquí la norma, ¿sí?, corresponde a la firma electrónica, ¿de acuerdo? Entonces, esta firma electrónica o certificado digital es el que nosotros adquirimos o el que nos facilita nuestro proveedor tecnológico, ¿de acuerdo? Entonces, actualmente la DIAN permite que esa firma sea la propia del emisor del documento, la que usted adquiere, o que sea también la firma que le facilita al proveedor tecnológico, como por ejemplo en el caso de nosotros como Facturatec. Nosotros todos los documentos electrónicos los firmamos con el certificado digital de cadena, que es nuestro proveedor tecnológico. Listo. Franci, qué pena, hago una pregunta. Si normalmente nosotros vamos a hacer el documento soporte electrónico porque los otros no están ni siquiera obligados a presentar renta, ¿cómo tienen ellos adquirida una firma electrónica? Bueno, te agradezco por la pregunta, María Cristina. Entonces, nuevamente explico. Esta firma electrónica debe ser la del emisor. Te pregunto, Cris, ¿quién es el emisor del documento soporte? ¿Quién es el que tiene que hacer el documento soporte? Claro, yo, Arcángel. Perfecto. Entonces, ¿es la firma tuya o la firma de tu proveedor tecnológico? ¿De acuerdo? Okay. En este caso, entonces, los documentos soporte electrónicos que tú vas a transmitir van a llevar el certificado digital de cadena, que es nuestro proveedor tecnológico. ¿Listo? Listo, entonces esa firma, si yo soy la que tengo que firmar ese documento de soporte electrónico, ¿tengo que hacer la solicitud de esa firma electrónica a la DIAN o no, yo la señora, creo? Va incluida dentro del servicio que nosotros prestamos, María Cristina. Ok, perfecto, gracias. Así como con la factura, o sea, usted compra el paquete de documentos que viene con todos los requisitos que la DIAN exige ya incluidos. Usted no se preocupa por nada. Solamente se va a preocupar cuando se le vence la autorización de numeración por hacer la habilitación de la numeración. Ok, y aprovecho y te hago otra pregunta. Nosotros hemos estado haciendo documentos soporte con validación y con numeración por Excel cuando se empezó a decir que se tenía que pasar de documento equivalente a documento soporte. Nosotros tenemos una vigencia todavía de documento soporte. ¿Esa se puede seguir utilizando ahorita que pasemos a electrónico o hay que volver a pedir una nuevamente? Continuamos con esa hasta el momento. No sabemos si más adelante de pronto en un nuevo aplazamiento de pronto la DIAN saque alguna otra reglamentación con relación a la numeración, pero por lo pronto vamos con esa misma. Franci, mil gracias. Con mucho gusto. Bueno, adicionalmente entonces debe emitirse el formato electrónico de generación en XML, que es el que ya conocemos, que son todos esos caracteres alfanuméricos que entiende el software nuestro y entiende el software de la DIAN, y la idea es que a futuro todos los software a nivel nacional tengan ese mismo lenguaje que permita la interoperabilidad entre todos los sistemas a nivel nacional, ¿de acuerdo? Y por último, este documento soporte debe contener también el CUTS. Este CUTS quiere decir Código Único de Documentos Soporte.
¿sí? Que es ese código alfanumérico que le asigna el software cuando se genera ese documento, y es el que permite que este documento sea único a nivel nacional. Que si nosotros cogemos ese CUTS y lo validamos en la página de la DIAN, automáticamente vamos a saber efectivamente que se trata de el documento número tal, emitido en tal fecha, que corresponde a tal proveedor y con el cual se adquirieron tales y tales bienes. ¿Listo? Ya para efectos de la representación gráfica como tal de este documento soporte en adquisiciones, pues este va a tener adicional a todos estos requisitos, debe tener también el código QR, ¿listo? Pero ya es a nivel de representación gráfica del PDF del documento soporte como tal. ¿Qué pasa entonces con las notas de ajuste para este documento soporte? Entonces, sabemos que estas notas de ajuste son las que vamos a emitir cuando necesitemos hacer la corrección o la anulación de algún documento soporte en adquisiciones. Estas notas de ajuste deben estar denominadas como notas de ajuste al documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar. Debe tener este pequeño nombre. Debe contener la fecha de generación de la nota de ajuste, el nombre o la razón social y el NIT del vendedor o prestador del servicio. Debe contener el nombre completo o razón social y el NIT del adquiriente, o sea, de nosotros. Debe contener la numeración consecutiva de control interno, ¿de acuerdo? Entonces, para las notas de ajuste no hay que tramitar autorización de numeración, sino llevar un control interno de dicha numeración. Debe contener la descripción específica de los bienes o servicios, el valor total de la operación que se requiere ajustar o corregir en el documento, la firma del emisor del documento soporte, ¿sí? Que es la misma que venimos hablando aquí, la firma o certificado digital que usted compre o la que le facilite su proveedor tecnológico. Debe contener el formato en XML, tener también el código único de documento soporte y adicionalmente debe tener el código único del documento soporte que se está corrigiendo. Permítanme un segundito que con el lápiz volteé aquí la presentación. Debe tener el código único de documento soporte y la fecha de generación del documento soporte que estamos corrigiendo o eliminando, ¿de acuerdo? Entonces, si yo voy a emitir una nota de ajuste, obviamente es fundamental que la DIAN pueda saber esa nota de ajuste, cuál fue el documento que dio origen a esta nota de ajuste. Muy bien. Entonces, en cuanto a las notas de ajuste, pues ya sabemos que es aquel mecanismo que nos está facilitando la DIAN para poder hacer la anulación o la corrección a los documentos soporte en adquisiciones a no obligados. Puede ser generada en el momento en el que se requiera la anulación o la corrección. ¿Qué quiere decir esto? Que a diferencia del documento soporte de pago de nómina, para emitir las notas de ajuste yo no tengo que esperar hasta que vaya a transmitir el otro bloque, ¿cierto? Sino que en el momento en el que yo encuentro el error, inmediatamente hago la emisión de la nota de ajuste con la corrección. Podrá expedirse sin exceder el término de firmeza. Esta partecita es bien importante. Podrá expedirse sin exceder el término de firmeza de las declaraciones. ¿Por qué es tan importante? Porque puede ser que yo en enero apenas venga a detectar un errorcito de algo que se transmitió, de un documento soporte que se transmitió en diciembre, ¿cierto? Entonces necesito hacer la corrección, pero ya estoy en enero, ¿qué hago? Lo puedes hacer todavía, ¿cierto? Vas a poder transmitirla si todavía no has hecho la presentación de tu declaración de renta, si todavía no se han vencido pues los términos de firmeza de las declaraciones tributarias que yo ya haya presentado, ¿de acuerdo? Muy bien.
El documento soporte que se anule o se corrija no podrá volver a ser utilizado, pues ya yo creo que esto es de conocimiento general, ¿cierto? Ya sabemos que si yo emití un documento soporte con el número 125 y lo estoy anulando mediante una nota de ajuste, pues ese 125 ya quedó usado independientemente de que esté anulado, por lo tanto tengo que continuar con el consecutivo. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cómo va a funcionar el tema del documento soporte electrónico? Similar o igual a cómo funciona la facturación electrónica y la nómina. Va a haber que hacer un proceso de habilitación como tal para este documento para poder empezar a transmitirlo de manera electrónica. Entonces, el sujeto obligado a emitir el documento soporte electrónico deberá realizar las pruebas requeridas en el ambiente de habilitación. Entonces, en la página de la DIAN hay dos ambientes. Está el ambiente de habilitación y está el ambiente de producción, ¿sí? Este ambiente de habilitación es el que nos permite a nosotros hacer el registro del proveedor tecnológico, indicarle a la DIAN, mire, yo soy obligado o yo voy a hacer la transmisión del documento soporte en adquisiciones, lo voy a hacer con este proveedor tecnológico y entonces la DIAN nos asigna un código que es un set de pruebas con el cual nosotros vamos a hacer la transmisión de las pruebas. Esas pruebas le permiten a la DIAN validar que efectivamente el software o el mecanismo que usted esté utilizando para hacer la transmisión electrónica de estos documentos está realmente bien conectado con el software de la DIAN. ¿Listo? Esa es pues como la razón de ser de las pruebas en el ambiente de habilitación. Cuando el sujeto obligado decida cambiar los modos de operación, deberá realizar nuevamente el proceso de habilitación. ¿Qué son los modos de operación? Los modos de operación es el modo, la forma, el mecanismo o el proveedor que usted está utilizando para transmitir sus documentos electrónicos, ¿sí? Entonces, si yo hoy estoy transmitiendo con el gratuito de la DIAN y quiero más bien cambiarme a un proveedor tecnológico, eso significa cambiar los modos de operación. Luego, entonces, usted deberá con el nuevo proveedor tecnológico que eligió, hacer todo el proceso de habilitación nuevamente. ¿Listo? De eso se trata. Ya vimos ahorita el CUDS, ya vimos que es el código único de documentos soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados. Este código es alfanumérico, lo asigna el software del proveedor tecnológico de manera automática, siguiendo una serie de reglas que especifica la DIAN en el anexo técnico. ¿Listo? Entonces, eso es lo que le permite a todos los proveedores emitir sus documentos que queden con una numeración única, que no se repitan independientemente de que sean 91 proveedores tecnológicos en el hoy transmitiendo documentos. En cuanto a la transmisión, entonces en el momento en que se adquieran los bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir factura o documento equivalente, ya lo vimos, ¿cierto? Debemos transmitir este documento soporte en el momento en que hacemos la negociación, pero sabemos también que existe una excepción a la regla y es para aquellas personas o empresas que hacen compras muy regulares a un mismo proveedor, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, estas personas o empresas van a tener la opción de acumular esas compras durante la semana y el día viernes emitir un solo documento soporte por las compras de la semana. Adicionalmente, la resolución 167 nos dice que a más tardar el último día hábil de la semana en la que se llevaron a cabo las operaciones. Por eso es que yo les hablo del día viernes. ¿Listo? Entonces, si para efectos de presentación de los documentos nosotros no contamos el sábado como hábil, entonces para efectos tributarios, pues obviamente tampoco lo... Perdón, para efectos tributarios, no, para efectos pues de la transmisión de los documentos electrónicos, no contamos el sábado como hábil. ¿Listo? Entonces, por eso es que les hago tanto énfasis en el día viernes.
Una vez generada y transmitida la información del documento soporte a la DIAN, esta va a generar un documento que contiene la verificación de las reglas. ¿Listo? Que era lo que les comentaba hace un rato. Nos va a llegar un mensaje de respuesta que nos dice documento validado por la DIAN o nos va a decir documento rechazado por la DIAN y nos va a indicar además el código de la regla que no estamos cumpliendo, para que nosotros podamos proceder a hacer la respectiva corrección en nuestro software o en la información y volver a transmitir ese documento. La responsabilidad sobre la exactitud, el contenido y el cumplimiento de los requisitos de tipo formal, sustancial, corresponde al emisor. ¿Listo? Entonces, ¿a qué se refiere esto? Que la información que va contenida en el documento, la información que se está transmitiendo a la DIAN, obviamente es responsabilidad mía como usuario del sistema, como la persona responsable de emitir el documento y como la persona que necesito que esos valores, esa información, esos costos que yo le estoy notificando a la DIAN mediante este documento sean deducibles para mí fiscalmente. ¿Listo? Será responsabilidad del sujeto obligado la revisión de que se cumplan. Esto es bien importante, ¿sí? Será responsabilidad del sujeto obligado la revisión de que se cumplan las demás disposiciones que permiten la procedencia de esos costos y gastos. ¿Listo? Lo que les comentaba hace un rato. No solamente con emitir el documento electrónico yo ya estoy librando responsabilidad y puedo decir a ojo cerrado, esto ya es deducible para mí fiscalmente. Ojo con eso. Hay una serie de marcos normativos, ¿cierto?, que hay con relación a la deducibilidad de nuestros costos y gastos que nosotros debemos tener al pendiente, que debemos vigilar y que ahora se le va a sumar también la responsabilidad de emitir y transmitirlo electrónicamente. No significa que esos otros conceptos que debemos vigilar ya quedan aparte porque con transmitirlo electrónicamente ya va a ser deducible. No, ojo con eso. Simplemente va a ser otra responsabilidad nueva que yo debo vigilar. Entonces, dentro de esas responsabilidades, hablábamos hace un ratico que debemos vigilar que este proveedor de bienes o servicios tenga su respectivo RUT, la actividad económica que está expresando en el RUT, debemos vigilar también el tema del pago de la seguridad social si a ello hay lugar, debemos vigilar también el tema de la bancarización, la emisión electrónica del documento soporte, ¿sí? Entonces son una serie de responsabilidades que no podemos perder de vista para poder tener todos nuestros costos y gastos blindados fiscalmente para que sean deducibles sin temor. Listo. Todo lo anterior sin perjuicio de las facultades de fiscalización de competencia de la DIAN, ¿cierto? Entonces, sencillamente, el día que la DIAN nos vaya a fiscalizar, pues ellos sí son expertos en revisar toda esa serie de características y requisitos y pues la idea es que nosotros estemos al día con todo para que no tengamos inconvenientes. En cuanto a el documento soporte y sus notas de ajuste generados en forma física. Entonces, hablábamos de que ya vimos cuáles son los requisitos para el documento soporte en adquisiciones de manera electrónica, pero también sabemos que va a haber otro grupo de personas que van a estar obligadas a continuar emitiéndolo de manera física, ¿cierto? Que ellos no tienen que emitirlo electrónicamente. Entonces, recordemos, las personas que no son responsables de facturar electrónicamente, pero que son responsables de renta y que hacen compras de bienes o servicios a no obligados a facturar, entonces vamos a necesitar continuar emitiendo este documento soporte de manera física, siguiendo la solicitud de la autorización de numeración, ¿cierto? Continuamos con esos requisitos. Listo, entonces, el documento soporte en físico
será válido en contratos celebrados con personas naturales o entidades residentes en Colombia, ¿vale? Para la procedencia del IVA descontable debe acreditarse que se practicó la retención de IVA, en el caso de las personas que van a tener de pronto saldos a favor. Cuando se trate de importación de bienes, ¿sí? El documento válido será la declaración de importación, ¿de acuerdo? Cuando yo estoy contratando servicios con personas del exterior, entonces yo voy a emitir el documento soporte en adquisiciones a no obligados. Cuando se trate de importación de bienes, el documento válido será la declaración de importación. ¿Listo? A eso se refiere. Los requisitos del documento soporte físico y de las notas de ajuste físicas. Entonces, son los mismos, ¿sí? Son exactamente los mismos. ¿Cuál es la diferencia? No va a tener código QR, ¿cierto? El QR no lo va a tener porque no es electrónico y tampoco va a estar obligado a tener ni el código único de documento soporte, tampoco lo va a tener, ¿sí? En cuanto al nombre, todos los requisitos son iguales, la numeración autorizada por la DIAN también continúa, ¿de acuerdo? La única diferencia son estas características que no las va a tener, ¿listo? En cuanto a las notas de ajuste en físico, funciona igual, ¿cierto? Los mismos requisitos, debe también esta nota de ajuste especificar el documento. En este caso, como no hay un código único de documento soporte, entonces va a especificar si manejo prefijo, pues el prefijo y el consecutivo del documento soporte que estoy corrigiendo, la fecha en que lo emití, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, en cuanto a disposiciones comunes, tenemos la emisión y la transmisión a través de terceros, ¿sí? Los representantes que deben cumplir con el documento soporte a través de un tercero, el citado tercero deberá estar previamente habilitado por la DIAN de conformidad con el artículo 572-3 del Estatuto Tributario. ¿Qué pasa? Como en facturación electrónica, que algunas por ejemplo, en el caso de las inmobiliarias, que estas emiten la facturación en nombre mío, es decir, que yo facturo a través de terceros, pues también puede presentarse, puede llegarse a presentar la situación en que el documento soporte debe ser transmitido por terceros, en cuyo caso esto es legal, es permitido, y este tercero que va a tener esta obligación, pues debe cumplir con todos los requisitos de habilitación para poder empezar a hacer la transmisión. En cuanto a la conservación de los documentos, cuando dicha obligación se cumpla a través de un tercero, ambas partes deberán conservar el documento que lo acredite para tal fin, para cuando la DIAN lo requiera, ¿de acuerdo? Entonces no es simplemente ir emitiendo el documento porque sí, sino que debe haber algún soporte para poder llevar a cabo esa obligación a nombre del tercero. Representación gráfica del documento, ya les comentaba hace un ratico, el formato digital o impreso o la representación gráfica, el PDF de documento soporte y de sus correspondientes notas de ajuste, deberá, además de los requisitos que ya mencionamos, pues contener el código QR. Los gremios podrán solicitar la inclusión de campos adicionales a los cuales los cuales no serán sujetos a validación por parte de la DIAN. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes recuerdan el año pasado que salió el anexo técnico en su versión 1.8 para facturación electrónica, allí venían una serie de campos nuevos que hacían referencia a información como muy exclusiva de algunos gremios, como por ejemplo del gremio del transporte, había otro que tenía que ver con el gremio de los productores de café, otro que tenía que ver con los del negocio de las carnes, ¿sí? Entonces, de igual manera,
para el documento soporte, también los gremios van a poder solicitarle a la DIAN que se incluyan en el anexo técnico una serie de campos adicionales para ellos poder tener pues como mayor información, pero en todo caso, cuando se haga la inclusión de estos campos no van a ser sujetos a validación por parte de la DIAN, van a ser campos netamente informativos. ¿Listo? Bueno, entonces aquí ya está pues como el contenido que tenía para compartirles el día de hoy. Ahora sí los escucho con sus preguntas. Voy a mirar a ver aquí en el chat también. Buen día, Franci. Los servicios públicos que no vienen a nombre de la compañía, ¿se les hace documento soporte? No, Zobeida. Actualmente, ¿cómo se viene manejando? Sencillamente con que tú tengas el soporte del contrato de arrendamiento con la dirección, ¿cierto? Donde especifica la dirección y es la misma dirección que está en el recibo de servicios públicos. Con eso tú puedes demostrar que efectivamente ese documento o esa cuenta de cobro corresponde pues a un costo o gasto tuyo. Adicionalmente, pues tú también muestras la trazabilidad de que mediante las cuentas tuyas o de la empresa es que se está haciendo el pago de esos servicios. Entonces, eso sí continúa igual. De hecho, si vamos a validar dentro de la norma, dentro de la red del decreto 358, y esa era otra de las cositas que quería mostrarles, están los documentos equivalentes. Este recibo de servicios públicos efectivamente hace parte del grupo de documentos equivalentes. Entonces, miren, aquí estamos en la resolución 358, ¿sí? Aquí dice, sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente. Entonces, miren, ¿cómo vamos nosotros a saber a qué documentos o a qué compras debo yo emitirle el documento soporte? Primero, nosotros vamos a chequear varias cosas. Vamos a chequear que el documento, la persona a quien le estamos haciendo la compra o a quien estamos contratando para la prestación del servicio, efectivamente sea alguien no obligado a emitir factura electrónica, ¿sí? Eso es importantísimo, es fundamental. Entonces yo los invito a que a nuestros proveedores les hagamos dos seguimientos. Uno, les pidamos un RUT actualizado, ¿sí? Me parece súper importante que les solicitemos el RUT actualizado porque este nos va a permitir a nosotros conocer si realmente esta persona está o no está obligada a emitir factura electrónica. Recuerden que el año pasado, la DIAN hizo una campaña de actualización del RUT de muchas personas, donde habían personas que todavía no se habían trasladado como facturadores electrónicos, pero la DIAN validando los ingresos de las declaraciones del 2019, 2020, entonces se dio cuenta que efectivamente ya superaban los 3.500 VTs y de oficio los convirtió en facturadores electrónicos, les puso la obligación 52 de facturador electrónico en el RUT. Entonces, por eso es importante que le solicitemos a todos ellos un RUT actualizado para que chequeemos si de pronto esta persona hace parte de ese grupo que la DIAN los obligó de oficio. ¿Listo? Primer seguimiento. Segundo seguimiento. Si es una persona con la que nosotros hacemos contratos o hacemos compras muy frecuentes, validemos con nuestra contabilidad. Saquemos listados trimestralmente o cuatrimestralmente, donde nosotros podamos chequear si esta persona de pronto ya superó los 3.500 VTs conmigo, ¿sí? Yo puedo validar las compras que ha hecho conmigo, ¿cierto? Yo no puedo sumar las mías con las de otras personas u otras empresas porque pues ahí sí ni riesgo, pero sí puedo yo por lo menos hacer seguimiento internamente y que cuando esta persona, por decirle algo por allá en septiembre, ya complete los 3.500 VTs que yo le he contratado, entonces ahí ya yo debo por escrito decirle a la persona, mire, ya usted
completó los 3.500 VTs o está cerca de completarlos, entonces ojo que ya debe irse trasladando como obligado a facturar electrónicamente, y esta es la última cuenta de cobro que le recibo, y ya para la próxima o el próximo contrato ya necesariamente me debe facturar de manera electrónica. ¿Listo? Entonces, esos son los dos seguimientos que yo los invito a que hagamos. ¿Ahí están viendo mi pantalla? Listo. Entonces, los sujetos no obligados a expedir factura de venta de documento equivalente. Ya voy con los que están levantando la manito. Permítanme, por favor. Entonces, tenemos los bancos o corporaciones financieras y las compañías de financiamiento, las cooperativas de ahorro y crédito, organismos cooperativos de grado superior, las instituciones auxiliares de cooperativismo, las cooperativas multiactivas e integrales y los fondos de empleados. Pero ojo, en relación con las operaciones financieras que realicen, ¿sí? Entonces, si usted es un fondo de empleados, pero también vende electrodomésticos, por ejemplo, esa venta de electrodomésticos no puede, necesariamente la debes facturar electrónicamente, ¿de acuerdo? Porque no hace parte de las operaciones financieras que realizas como tal, ¿sí? Entonces, lo que son ya las cuotas de sostenimiento que cobran, ¿sí? Eso no hay necesidad de facturarlo electrónicamente. ¿Listo? Bueno, las personas naturales de que tratan los parágrafos 3º y 5º del artículo 437 del Estatuto Tributario, siempre que cumplan con la totalidad de las condiciones establecidas en la citada disposición como no responsables del impuesto sobre las ventas. En resumen, las personas naturales que no sean responsables del impuesto sobre las ventas. ¿Listo? No están obligadas a facturar electrónicamente. Las personas naturales de que trata el artículo 512 raya 13 del Estatuto Tributario, siempre y cuando cumplan con la totalidad de las condiciones establecidas en la citada disposición para no ser responsables del impuesto nacional al consumo, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esas condiciones? Básicamente los 3.500 VTs, ¿sí? Entonces, si estas personas superan los 3.500 VTs, se convierten en responsables del impuesto al consumo o se convierten en responsables del impuesto sobre las ventas, en cuyo caso automáticamente pasan también a ser responsables de facturar electrónicamente. Las empresas constituidas como personas jurídicas o naturales que presten servicios de transporte público, urbano o metropolitano de pasajeros en relación con estas actividades, ¿sí? Entonces, para la persona que me preguntaba, si yo recibo un tiquete de transporte público, por decir algo, un tiquete de un pasaje Cali-Popayán, ¿sí? Ese tiquete para mí es un documento equivalente válido. Luego, entonces, no debo emitirle documento soporte. Como tal, ya es un documento equivalente válido como costo y gasto para mí. ¿De acuerdo? Hasta que este documento pues pase a ser electrónico. Mientras tanto, continúa vigente y legal como un documento válido. Las personas naturales vinculadas con una relación laboral, legal o reglamentaria y los pensionados, ellos no están obligados a emitir factura electrónica de venta por sus ingresos. Las personas naturales vinculadas, las personas naturales que únicamente vendan bienes excluidos o presten servicios no gravados con el impuesto sobre las ventas IVA, que hubieran obtenido ingresos brutos totales provenientes de estas actividades y que estos ingresos hayan sido inferiores a los 3.500 VTs. Entonces, por ejemplo, ahí nos encontramos a los médicos, ¿cierto? Ellos no son responsables del impuesto sobre las ventas, pero cuando superan los 3.500 VTs, entonces deben pasar a responsables de facturar electrónicamente. Luego, una pregunta recurrente. Si yo no soy responsable de IVA, ¿tengo que facturar electrónicamente? Lo puede hacer por dos razones. Primero, lo puede hacer de manera voluntaria, ¿cierto? Si yo tengo clientes que solamente contratan con personas que facturan electrónicamente, entonces pues yo no quiero perder ese cliente, puedo volverme facturador electrónico voluntario. Y la otra razón es sencillamente superé los 3.500 VTs, entonces no significa que me vuelva responsable de IVA porque mi actividad como tal no lo es. Sencillamente me vuelvo
facturador electrónico. ¿Listo? Y aquí los prestadores de servicios en el exterior sin residencia fiscal en Colombia por la prestación de los servicios electrónicos o digitales. Listo. La otra cosa que les quería mostrar era lo que hablábamos ahorita de los documentos equivalentes. Documento equivalente. No lo dejé marcadito. Doctora Franci, buenos días. Hola. Dime. Sí, quería hacerle una preguntita respecto al documento soporte. Si, por ejemplo, hay una norma que dice que por menos del salario mínimo no paga seguridad social, es decir, una persona que vaya a prestar un servicio y está por menos del salario mínimo, creo, es lo que entiendo, que no paga seguridad social, ¿cierto? Pero Ajá. si esa persona, por decir, el contrato está, digamos, por 500.000 pesos, ¿se le puede hacer el documento de soporte y se puede deducir en la declaración de renta? Sí, claro, de hecho lo debes hacer. Debes hacerle el documento soporte y eso es lo que te va a permitir a ti que ese valor que le estás pagando a esa persona pueda ser deducible en tu declaración de renta. Diferente es entonces, listo, independientemente del valor de la negociación, pues tú le debes hacer el documento soporte, pero ahí ya viene el tema que tú me decías del salario mínimo. Si lo que tú estás contratando con esta persona supera el valor del salario mínimo, entonces ya tú debes, además de hacerle el documento soporte electrónico, debes vigilar que esta persona esté haciendo el pago de la seguridad social como mínimo sobre el 40% del valor que tú le estás contratando, ¿de acuerdo? Sí, señora. Otra cosa importante que tú debes vigilar en este pago de seguridad social, que esta persona lo esté haciendo como independiente. No te sirve una seguridad social que esté pagando como empleado de otra empresa, ¿vale? Sí, señora. No te sirve una seguridad social que esté pagando como vinculado en una cooperativa. Debe ser como trabajador independiente. Si la persona te está prestando el servicio en cuenta propia, ¿no? Sí, señora. También se me ha presentado un inconveniente. Tengo una cliente que tiene un local alquilado y le pedí el RUT del dueño del local para hacerle documento de soporte y en el RUT dice que él está obligado a facturar, es informante exógena. Entonces yo le pedí a la contadora que por favor le hicieran, pues le facturaran el arrendamiento a la señora, ya que yo no podía hacerle documento de soporte porque él estaba obligado a facturar. Entonces ella me dice que no, que solamente le hace un certificado de ingreso por el arrendamiento y ya queda lista. Entonces, en mi conocimiento o concepto, la verdad, no estoy segura si eso se pueda deducir así, estando obligado a facturar y que después me hace un documento, digamos, un certificado de ingreso para podérmelo deducir. La verdad, no estoy segura si eso se puede hacer. No, ya tú sabes que no. Ya tú sabes que si la persona está obligada a facturar, el único documento que te sirve a ti para que sea costo o gasto deducible es que te facture de manera electrónica. Sí, señora, muchas gracias. Vale, con mucho gusto. Bueno, mientras busco aquí, vamos mirando entonces las personitas que alzaron la mano. Cristian. Muy buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias. Es que me generó una inquietud ahorita que hablaba sobre el tema de las personas naturales que se obligan a facturar electrónicamente. Una persona que presta sus servicios en el extranjero, desde aquí de Colombia, porque es desarrollador, y le pagan en dólares, si él y ese servicio es excluido, si él supera las 3.500 VTs, ¿lo obliga a que facture electrónicamente? ¿Es nacional, me decías?
Él es nacional, es de aquí de Colombia, pero la empresa que le paga desde el exterior le paga en dólares, entonces él a través de su banco pues monetiza esos dólares. Sí, Cristian, debería facturar electrónicamente. Si se Y llega a pasar los hay un 3.500. formato, ajá, correcto. Y hay un formato que te permite facturar en dólares si esa es la necesidad. O sea, si él tiene que facturarle a su cliente en el extranjero en dólares, lo puede hacer. No le piden nada, inclusive ni siquiera pasa cuenta de cobro ni nada, simplemente hace su servicio y ya yo le mando los dólares al banco. De acuerdo. Sí, en mi concepto debería hacerlo, Cristian. Sin embargo, Aunque sea un servicio excluido. sí, claro, porque es que el tema no es que sea excluido, grabado, el tema es el tope de los ingresos. Lo que te obliga lo que te obliga a ti a ser facturador electrónico es el tope de tus ingresos. Y como estamos hablando de que no son ingresos ni laborales, ni ingresos correspondientes a pensiones, entonces si superaste el tope de los 3.500 VTs, debes facturar electrónicamente. Ok, muchas gracias por la aclaración. Con muchísimo gusto. Por acá estaba alzando la manito también Andrea Gómez. Bueno, como Andrea no está por ahí, ya encontré aquí el datico que les quería compartir, entonces paso a mostrárselos. Voy a ampliar aquí la pantalla. Documentos equivalentes a la factura de venta. Qué pena, pero es que en el momentico se me cayó como la señal. Listo, dale. ¿Me escuchas? Sí, perfectamente, dime, Andrea. Es que se me cae como la señal. Ya, Francia, una pregunta. A ver, se habla del documento soporte que decías que se podía acumular el gasto hasta el viernes, ¿cierto? Ahí no hay, por ejemplo, si ya no da para el tope de retención, ahí ya habría inconveniente, o sea que tocaría hacerlo igual. Si yo le pago, por ejemplo, a una persona y pagué 60,000, pero resulta que el jueves volví otra vez a presentar el recibo y ya me da para retención, o sea, yo tendría que hacer el documento soporte inmediatamente para que no me supere los topes para retenciones, o se deja igual porque se prestaron dos servicios en diferente día. De buen punto, Andrea. Muy interesante la anotación que haces. Y mira que a eso nos está llevando la DIAN con este tema de la acumulación de los documentos soporte, ¿cierto? En algunas empresas, y yo lo manejé así en alguna empresa, yo iba validando el acumulado durante el mes y cuando ya la persona me acumulaba para completar el tope de la retención, yo empezaba a aplicarle retención. ¿Sí? Pero pues ya pues los diferentes colegas lo manejan pues como teniendo en cuenta no el acumulado del mes, sino del día, ¿sí? En ese orden de ideas, Andrea, si tú fueses a acumular, ¿cierto? Y al acumular te da el tope para la retención, yo creería que la DIAN esperaría que le aplicáramos la retención y la pagáramos. Entonces, totalmente de acuerdo con tu punto de vista. Listo, ahí no aplica. Otra pregunta. Acumulación lo que le va a permitir a la DIAN es validar también muy fácil eso, ¿no? Que le estemos aplicando las retenciones en la fuente y sabemos de hecho que la retención en la fuente es justamente otra de esas características que debemos nosotros tener dentro de nuestro marco muy pendientes para poder que ese valor sea deducible para nosotros. Te agradezco por el comentario. Ok. Listo, Franci. Otra inquietud. Por ejemplo, cuando nosotros manejamos cajas menores, hay veces utilizamos el servicio de un taxi, hay veces el servicio de una moto. Bueno, independiente del gasto que hay veces no suman sino 3,000, 5,000 de cafetería. En ese caso, ¿cómo se va a manejar? Empezando por, pues, por ejemplo, el chico de la moto que nos hace el servicio, pues no tiene RUT. Entonces, en ese caso, ¿cómo se van a manejar esos gastos pequeños de caja menor? No, Andrea, ojo con eso que el chico de la moto debe sacar el RUT, debe tramitarlo. O sea, obligatoriamente a la persona que utilice tiene que tener RUT y así sea por 3,000 pesos, ¿yo tengo que pedirle RUT? Pues es que es 3,000 ahorita y más adelante otros 3,000, o sea, procurar, ¿qué es lo que debemos procurar nosotros? Como trabajar siempre con los mismos proveedores o vigilar que nuestros proveedores tengan el cumplimiento de los requisitos, ¿sí? Porque personalmente yo esos 3,000, si no tiene RUT, lo llevaría como no deducible.
Y lo mismo con los servicios de taxi, porque uno a los taxis, ¿cómo les pide? O sea, que eso ahí sin nada que hacer. O sea, ahí prácticamente lo obliga a uno a tener a la persona. Los temporales, en el caso, nosotros hay veces utilizamos cargueros, por ejemplo, que son personas pues de estratos muy bajos, personas que uno dice necesitamos el descargue, con ellos tampoco se podría utilizar el servicio para no tenerlos temporales. O sea, sí, te entiendo ahí esa partecita. Entonces, con estas personas del descargue, uno qué es lo que hace? Coge, por ejemplo, como el líder del grupito y a esta persona se le tramita el root. Y entonces el valor de todos los del grupo se trabaja con esa persona. Si no hay la posibilidad, pues como de tratar de legalizar a varios con que todos saquen el root. Porque tú ya sabes, porque es que hay veces perdón, hay veces llegan del camión, vienen de otra parte y ellos mismos hacen el descargue, entonces uno pues tiene que reconocerles a ellos el descargue, no dejan de ser 50,000 pesos a esa única persona. Entonces no es siempre la misma persona que uno utiliza para el descargue, o sea que ahí ¿qué pasa? Ahí eso se te va como no deducible, ahí eso se te iría como no deducible gracias, en mi concepto, Andrea. ¿Listo? Ok, muchas gracias. Con mucho gusto, mujer. Bueno, los documentos equivalentes a factura de venta para que los tengamos pues como en nuestro radar. Entonces, el tiquete de máquina registradora con sistema POS, ¿sí? Este es un documento equivalente, ¿cierto? Que es legal, pero ojo, no nos vamos a confundir. Sabemos que es un documento válido cuando nosotros lo emitimos, ¿cierto? Como soporte de nuestras ventas, mas no es válido como soporte para costo y gasto. ¿Listo? Importantísimo que tengamos eso claro. La boleta de ingreso a cine es otro documento equivalente válido. Es decir, que por el cine no tienen necesidad de exigir factura electrónica. El tiquete de transporte de pasajeros. El extracto. Entonces aquí dice, el extracto lo podrán expedir los obligados a facturar, que sean sociedades fiduciarias, los fondos de inversión colectiva, los fondos de capital privado, fondos de inversión extranjera, fondos de pensiones, fondos de cesantías, ¿listo? Entonces ahí encontramos el detalle. El tiquete o billete de transporte aéreo. El documento en juegos localizados. La boleta, fracción o formulario en juegos de suerte y azar diferentes de los juegos localizados. El documento expedido para cobros de peajes, ¿vale? Que ahora día se escuchaba también a alguien que preguntaba si por el peaje si a los peajes tenía que hacerle documento soporte. Ya sabemos que no, porque el documento del cobro del peaje es un documento equivalente válido. El comprobante de liquidación de operaciones expedido por las bolsas de valores. El documento de operaciones de la bolsa agropecuaria y otros commodities. Documento expedido para los servicios públicos domiciliarios, ¿sí? Para la personita que me preguntaba también lo de los servicios públicos, entonces sabemos que este documento es un documento equivalente válido, que está a nombre del dueño del local, listo. Entonces, para soportar que sea un costo válido para mí, tengo mi contrato de arrendamiento. La boleta de ingresos a espectáculos públicos, el documento equivalente electrónico. ¿Listo? Entonces, esto era lo que les quería compartir aquí también adicional. Bueno, vamos a mirar entonces. Tengo por acá en el chat varias preguntitas. Vamos a resolver estas y a finalizar la reunión, que ya llevamos horita y media y me da pena con ustedes con su tiempo también.
Bueno, lo de los servicios públicos ya quedó. Si la compra se le realiza a persona natural que no cuenta con establecimiento y no tiene RUT, ¿cómo se puede manejar este documento? Ya sabemos que debemos pedirle a la persona que tramite su RUT. O sea, tenemos que vigilar todo el cumplimiento del marco normativo para la deducibilidad de nuestros costos y gastos. Por acá, Luz Marina, buenos días. Primero que todo, gracias por tus conocimientos. Con muchísimo gusto, Luz Marina. Tengo una modista que va a elaborar 10 vestidos de baile para enviarlos a Estados Unidos. Le están exigiendo en Servientrega la factura electrónica. En este caso, ¿qué se hace? ¡Wow! No, allí toca validar es con Servientrega, a ver qué otra opción hay, porque ustedes le pueden enseñar a ellos pues el RUT de la persona donde le están mostrando que no es obligado a emitir factura electrónica. El RUT me imagino yo que debe tener la obligación 49 como no responsable del impuesto sobre las ventas. Entonces ya es un tema pues como de acuerdos o tratar de mirar otra empresa que te preste este servicio y que no te exija eso, porque en últimas, pues podrían volverse facturadores electrónicos voluntarios, pero pues ya lo evalúan ustedes. Luz Mariela, ¿desde qué fecha se deben transmitir los documentos soporte que ya tenemos físicos en Excel o vamos a transmitir desde mayo? Exacto, Luz, es a partir de la fecha en que la DIAN indique que ya deben empezarse a transmitir electrónicamente. Hasta el momento, a partir de mayo 2, empezaríamos a transmitirlo. Los de mayo 2 para atrás quedan en físico. María Cristina, Facturatech nos avisa desde cuándo se debe hacer la habilitación y las pruebas. Por supuesto que sí, como siempre estaremos asesorándolos. Admon Contable, ¿nos puedes hacer el favor de regalarnos copia de la grabación y del material? Sí, está quedando grabadito, entonces confiando en Dios, mañana lo estaré publicando en el canal de YouTube para que lo puedan escuchar las veces que necesiten, y el material a las personas que realizaron el registro mediante el formulario. Precisamente esa es la intención de pedirles el registro en el formulario, poder compartirles la información. ¿De acuerdo? Entonces, si diligenciamos bien el correo electrónico, esta misma tarde les estará llegando la presentación. Lady, ¿es posible que una persona se vuelva obligada a facturar y al cambiar su actividad y bajar sus ingresos solicite que le quiten la obligación? No, Lady. A diferencia de la responsabilidad frente al IVA, la responsabilidad de facturar electrónicamente es diferente. Cuando tú ya arrancas como facturador electrónico, ya no te puedes devolver. Debes continuar como facturador electrónico. Visionemos auxiliar. Entonces, si presentan documentos tiquete post, ¿no puede descontarse ese gasto o cómo le hago? Efectivamente, tú debes comunicarte con el proveedor del servicio o a quien le compraste el bien y que te facturó con tiquete post. Te comunicas con la persona, le indicas que tú necesitas que te cambie ese tiquete post por una factura electrónica, ¿de acuerdo? Ese es el proceder en este caso. Obviamente ellos te van a solicitar que le envíes el RUT, que le indiques el correo electrónico al cual te lo deben enviar, pero es obligación emitirte la factura electrónica si tú la estás solicitando, y ojalá que lo hagas por escrito. Franci, yo interrumpo allí un minuto. Normalmente Señora, los que sacaban el post precisamente era para no generar facturación electrónica. Yo entendí que en algún momento todos íbamos a terminar con facturación electrónica. Entonces, si yo voy a un almacén, por ejemplo, de ropa, o pues, por ejemplo, voy al Éxito y compro un electrodoméstico o compro una televisión porque la necesita el establecimiento, les tengo que pedir entonces que me hagan una factura electrónica.
que lo Si pasen tú ese post. necesitas, Cristina, si tú necesitas que esa ropa que estás comprando o ese electrodoméstico que estás comprando sea deducibles para ti fiscalmente, tú debes exigir la factura electrónica por esa compra, ¿de acuerdo? Ok. El tiquete post, como lo vimos, todavía es un documento válido, ¿cierto? Es un documento equivalente válido, pero yo les hacía la claridad, es válido para mí como vendedor soportar mi ingreso, más no para ti como comprador poder soportar un costo o un gasto. Si tú necesitas que esa compra que me estás haciendo a mí sea deducible como costo o gasto, entonces debes decirme, mira, necesito que me cambies este etiquete post por una factura electrónica. ¿Cuándo se van a pasar los de post? Sí, ¿cuándo terminan los de post pasándose Todavía a no electrónica? está, todavía no está establecida la fecha, no. Okay. Todavía no está. Y una última pregunta que te hice en el chat, pero te la pasaste. ¿Hay algún valor mínimo en lo de la declaración de las importaciones cuando hablaste de importación de bienes? No hay como tal establecido un valor, o por lo menos que yo lo conozca, ¿de acuerdo? Ok, allí tiene que haber facturación electrónica también. En las importaciones, sí. Si es un servicio, debemos hacerle documento soporte. Si es un bien, con el documento de importación es suficiente, lo que veíamos en la presentación. Ok, perfecto. Muchas gracias. Con mucho gusto. Ana me pregunta, buen día, una consulta. Para las alcaldías, ¿se contrata el contador de más profesionales? A ellos se les realiza documento soporte. Sí, Ana, si ustedes son obligados a facturar electrónicamente, bueno, yo entiendo que las alcaldías no son responsables del impuesto sobre la renta, ¿cierto? Entonces, en ese caso, sabemos que el documento soporte lo debemos hacer primero, los que estamos obligados a facturar electrónicamente, y segunda condición, que yo sea responsable del impuesto sobre la renta, ¿vale? Porque este documento soporte tiene como finalidades que ese valor que tú estás contratando pueda ser deducible para ti en renta. Luego, si no eres responsable de renta, como en el caso, por ejemplo, de los de régimen simple de tributación, entonces no estás obligada a emitir documento soporte. Pero, Ana, yo en días pasados vi un documento donde hablaba acerca de las entidades públicas y el documento soporte. Creo que ustedes tienen como alguna normatividad específica con relación a ese tema. Si quieres, me contactas por interno, le damos la buscadita al documento y te lo comparto. Creo que sí hay algo de reglamentación específica con relación a las entidades públicas que sí les obliga a algunas a emitir el documento. Entonces me contactas por interno y con mucho gusto buscamos el documento y te lo comparto. Bernie, buen día. Por favor, si un recibo de servicios públicos está a nombre de otra persona o a nombre del dueño del negocio o representante legal, pero la dirección del negocio, me perdí, pero con la dirección del negocio, ¿este gasto se puede tomar como deducible? Bueno, esta partecita creo que ya la aclaramos, ¿cierto? En supermercado escuché que hay un tope de VTs para dar post. Bueno, lo del tope de los VTs para dar post lo especificó la reforma tributaria del año pasado, ¿sí? Que estamos hablando de 5 VTs, pero todavía no ha sido reglamentado. Luego, entonces, actualmente todavía puedo emitirle factura post a cualquier monto de ventas, ¿sí? Pero próximamente pues será reglamentado como tal a partir de cuándo y todo, y ya empezaríamos a facturar electrónicamente todas las ventas que superen los 5 VTs. Jenny, buen día, se debe solicitar una nueva resolución de documento soporte para hacerlo electrónicamente. Hasta el momento no, Jenny, continuaríamos con la misma. Bueno, no hay más preguntitas por aquí. Les agradezco muchísimo a todos ustedes por su participación, por su tiempo. Espero que la información que les compartimos el día de hoy haya sido de gran utilidad para ustedes. De igual manera, para todos los que son usuarios del servicio de Facturatec y que
y que yo les asesoro como distribuidora, pues estaré pues informándoles como es de costumbre a través de chat, les estaré enviando la información, si hay alguna modificación en la norma. Y bueno, aquí están nuestros números de contacto. El canal de YouTube me encuentran como Factura Electrónica Facturatech o como Facturatech Plus. ¿Listo? Para que lo consulten el día de mañana, que ya, si Dios lo permite, va a estar pues publicadita la grabación de esta capacitación. Adicionalmente, como pudieron darse cuenta los que hicieron el registro del formulario, está programada para la semana entrante una capacitación sobre nómina electrónica, donde vamos a tocar al detalle todo el tema de los campos que debemos diligenciar, cómo los debemos diligenciar, si soy obligado a llevar contabilidad, si no soy obligado a llevar contabilidad, qué pasa con el tema de las vacaciones, si lo que debo reportar es lo acumulado cuando ya la persona las va a disfrutar o cómo las debo reportar. Listo, todo esto en detalle lo vamos a explicar la semana entrante en la capacitación. Esta capacitación sí va a tener un costo o un aporte de 15,000 pesos por participante para los que deseen inscribirse. Bueno, muchísimas gracias. Dios los bendiga. Que tengan un excelente resto de día. Gracias. Chao. Para los que de pronto no han diligenciado la participación en la capacitación de nómina electrónica de la semana pasada, pueden escribirnos a cualquiera de los 2 WhatsApp que están en la pantalla y con mucho gusto les enviamos el link para que realicen su inscripción.